Dios le bendiga, hermanos, una vez más. Aquí estamos llevando la palabra del Señor como siempre, esperando que usted la disfrute y que usted se llene de Él. Como le hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Este es el propósito de que usted se llene de la palabra del Señor, que usted se alimente, la palabra se llene y que vea cómo el Señor le ministra a usted. En este día quiero hacer una pregunta. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si usted es una persona creyente y que tal vez Dios le ha dado un llamado? Posiblemente. No digo que así es, pero posiblemente le ha dado un llamado. ¿Por qué las cosas aparentemente son tan difíciles en la vida del cristianismo? Y usted muchas veces ha pensado hasta dejar las cosas de Dios. Llegan sufrimientos, llegan situaciones adversas que usted no comprende. Bueno, lo primero que hay que entender, hermano, y esto es bien difícil entenderlo a veces y analizarlo, es que si nosotros fuimos ya escogidos desde antes de la fundación del mundo, como la palabra de Dios nos enseña, y la palabra nos enseña que Dios planeó nuestra vida, desde el momento que usted nace al momento que usted muere, ese es el tiempo que el Señor le dio a usted para Él, no nosotros, llevar a cabo sus propósitos y planes. No se olvide que cada persona que Dios llama, lo llama con un plan. Y tampoco no se olvide lo que Él dice. Es aquí donde la cosa hay que entenderla. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Ese verso enseña una gran enseñanza. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Eso implica que si los caminos del Señor no son nuestros caminos, implica que todo el plan de Dios en la persona que Él llamó va a funcionar conforme a los planes de Él. Y los planes de Él casi siempre no son los planes de nosotros. Nosotros, por ejemplo, nos convertimos y hacemos nuestros planes, pero esos planes no son los de Dios. Esos planes son los de nosotros. Esos son nuestros caminos, no los caminos del Señor. ¿Y qué sucede? En el transcurso de nuestra vida, que estamos aquí en esta tierra, donde Dios está trabajando y va a trabajar en los propósitos de Él, no en los míos, surgen muchas cosas. Entonces nosotros trabajamos en nuestros planes, pero cuando Dios comienza a entrar en los planes de nosotros y a sacar cosas que están dentro de los planes que nosotros creamos y queremos, no los de Dios. Los de Dios es otra cosa. Nos llegan tristezas, melancolías, sufrimientos, y es ahí donde usted confunde y dice, ¿para qué Dios me llamó? Tienes que entender que lo que está pasando tú no lo estás entendiendo. Es que los planes tuyos que tú haces y planificas dentro de ese espacio de vida, como te enseñé, del momento que tú naces al momento que tú mueres, no son los planes que el Señor tiene posiblemente para ti. Esos son tus planes. Esos son tus propósitos. Y cuando el Señor comienza a trabajar en nuestra vida, pues las cosas se ponen dolorosas.
muchas veces. Y es ahí donde tú te confundes. Dice, ¿para qué Dios me llamó? El diablo me está atacando. Cosas así. Porque Dios tiene que enderezar y poner en su lugar las cosas que Él quiere hacer. No te olvides que tú vas a ser un siervo de Él o una sierva de Él, pero no bajo tus planes, no bajo tus propósitos. Vamos a coger, por ejemplo, el caso de José. José, usted sabe, tiene un simbolismo y propósito de Cristo. Y muchas de las cosas, la mayoría de las cosas de Cristo están reflejadas en José. José no fue llevado a Egipto, para que usted me entienda, porque lo obligaron a hacer. ¿Entiéndame bien? José no fue llevado a Egipto porque fue tomado a la fuerza, aunque así fue, quiero que me entienda, aunque así fue, no estaba José entendiendo más tarde. Este principio hay que entenderlo. Ahora, aún los hermanos de José que participaron en la venta de él y lo tiraron en una fosa, en un pozo, ni cuenta se daban de que ellos estaban siendo usados por el Señor para llevar los planes de Él. Y todos conocemos la historia. José es llevado a Egipto. José fue puesto en la cárcel. Todas esas cosas, José nunca se las imaginaba. Pero ya estaba planificado por Jehová, porque Jehová quería llevar a José a un punto para manifestar su gloria con el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Déjeme decirle que cuando José fue llevado cautivo y fue vendido para Egipto, durante el camino que lo llevaban, él fue maltratado. Dice que había un hombre que le pegaba con una caña y que José iba llorando la mayor parte del camino porque estaba siendo castigado por un individuo camino a Egipto. Hasta el momento, Jehová le mandó una señal a José. No se sabe si él entendió o no, pero en un momento dado, cuando el hombre lo estaba castigando con una caña, la mano de este individuo se secó, se quedó seca. Y José oró por ese individuo y la mano se restauró. Y ahí este hombre se dio cuenta que José era un enviado. Y José dio cuenta que aquí hay algo espiritual que yo desconozco. Porque muchas veces nosotros creemos que las cosas que nos pasan a nosotros fue el diablo. No siempre es el diablo, hermano. Son parte de la fórmula que Dios hizo ya desde antes de la fundación del mundo para lograr el propósito contigo. Yo te voy a leer en el Salmo 105. Mire, después, cientos de años después, Jehová le revela a otro siervo de Jehová, al rey David. Le da una visión y le dice exactamente muchas cosas pues que no se sabían. En el Salmo 105, mírelo bien, mire su Biblia, vamos a mirar el verso 17, Salmo 105, verso 17. Vayamos verso por verso, porque quiero que usted entienda esto. Dice,
envió, nótese, envió, no fue que José fue capturado, como fue capturado, pero ya el plan de Dios estaba establecido. Envió un varón delante de ellos. Fíjense, este muchacho José crece con sus padres, sus hermanos, y Dios pone un espíritu de envidia en sus hermanos. No se olvide que la Biblia dice, yo creo las tinieblas y la luz, yo Jehová. Entonces hay un espíritu de envidia contra José. Y en la vida de José comienzan a pasar cosas que no las podía creer, dolorosas. Lo primero que pasa es que ya Dios tenía planificado cómo iba a enviar a José. Bueno, sus hermanos le tomaron envidia, lo quisieron matar, pero el propósito de Dios no era matar a José, porque José llevaba un plan divino de Dios que él mismo ni sabía. Eso es lo importante que tenemos que entender. Nosotros mismos ni sabemos por qué Dios nos permite circunstancias que nosotros hasta pensamos no nos las merecemos. Y hasta decimos, ¿por qué el Señor me llamó? Tantas cosas negativas sin saber que los planes de Dios es para glorificar su nombre. No el tuyo ni el mío, es para glorificar su nombre y llevar a cabo los planes de Él. Para cuando te vengan de nuevo esos pensamientos, ¿por qué yo sufro tanto? Tú no estás sufriendo nada. Lo que sucede es que tú estás dentro de la fórmula de Jehová, preparándote, y los planes que tú hiciste, la forma de pensar tuya, inclinaron hacia ti una forma diferente a los planes de Dios. Por eso dice la palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay que saber vivir esto. Por eso es importante entender que la Biblia dice que Moisés se mantuvo mirando al invisible como si le viera. Moisés se mantuvo mirando al invisible como si le viera. O sea, Moisés estaba viviendo una esfera espiritual. Entonces él entendía hasta cierto punto lo que estaba sucediendo. Ahora, mire esto, envió un varón delante de ellos. Pero ¿cómo lo envía Jehová? Lo envía con sufrimiento, porque trataron de ahogarlo, lo tiraron en una cisterna y claro, Dios tenía todo preparado de antemano. Esa cisterna siempre tenía agua, pero ahora no tenía. Porque como dije hace unos instantes, el plan de Dios no era ahogar a José, ni matarlo. Era que dentro del plan de Dios, dentro de los caminos de Dios, José iba a ser usado conforme al propósito para glorificar el nombre de Jehová y llevar al pueblo de Israel a una bendición. Dice, delante de ellos, delante de quién, del grupo que lo envió, ahí va José, en un camino desconocido, enviado. No fue capturado a la mala y se lo llevaron, no. Dentro de todo ese plan, Dios permite, usa esa gente, pero eso era parte del envío de Jehová. Dios usa gente de muchas maneras, de muchas formas, para llevarte a ti a los planes de Él. Y dentro de esos planes hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Y hay que aprender entonces, hermanos amados, a entender que el que me llamó no se ha olvidado de mí. Ahora, mira, la palabra sigue diciendo, lo identifica el Espíritu Santo usando a David. A José fue vendido por siervo. Lo vendieron, dice la palabra. Jehová envió a José como un esclavo. Eso estaba ya planificado desde antes de la fundación del mundo sobre este joven José. Ahí comienza el plan de Dios a moverse en lo que nosotros llamamos negatividades y dolor y sufrimiento, y lo envió. No fue, como dije, robado, sino que Dios lo envió en ese formato. Ahora, mire bien la palabra.
afligieron sus pies con grillos. O sea, él le amarraron los pies con cadena y él iba caminando, llorando, y las cadenas le hacían marcas en los pies. Él iba sufriendo, iba encadenado. Esa era la forma que Dios lo envió. Nótese, y Dios observando todo, porque la sanación que ocurrió en el hombre que lo castigaba mostraba que Dios estaba con él como estuvo en Egipto. Jehová nunca lo abandonó. En ese viaje, Jehová nunca lo abandonó. Eso también te enseña a ti que en el sufrimiento que tú estás, en la angustia que tú estás, y Dios te llamó a ti para un propósito, quién sabe, un pastor, un evangelista, un misionero, pero en esa situación Dios va contigo y Él ve tus grillos, Él ve tus cadenas, y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué Jehová me lleva a mí en esta situación? Si Dios tiene un plan conmigo para la gloria de Él, ¿por qué tiene que llevarme a mí así? Porque mis caminos no son vuestros caminos. Y tenemos que aprender ya este secretito, porque seguimos pensando y cada vez que sufrimos culpamos a Jehová. Cada vez que sufrimos le echamos la culpa al Señor. Es que ese es el camino de Jehová. Lo que pasa es que el camino tuyo era un camino suave que tú planificaste, que tú querías que las cosas salieran según tu forma, pero no es el camino de Jehová, ese es el tuyo. El camino de Jehová es el que escogió, y en este caso, hablando de José, fue un camino doloroso. Mire la palabra, afligieron sus pies con grillo. En la cárcel fue puesta su persona, lo metieron preso. José estuvo preso muchos años, afligido. Usted no se imagina, él no entendía aquellos sueños que Dios le dio, que eran revelaciones en sí, de lo que iba a suceder, y que él iba a ser un líder. ¿Se acuerdan los manojos que se inclinaron hacia José y así se cumplió? Pues esos eran los planes de Dios. Entonces, a veces Dios nos enseña por visiones o por sueños cómo se va a desarrollar la visión. Ahora, dice la palabra, mire esto, en la cárcel fue puesta su persona. Lo metieron preso 12 años. Estuvo preso 12 años, el mismo número de los hermanos, incluyéndolo a él. Estuve en una prisión. Imagínese, comiendo malo, durmiendo mal, todas esas cosas, hasta que Dios sigue abriendo el camino de él. Ahora mire esto. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Dios tiene tiempo. Hasta la hora que se cumplió la palabra de Jehová. Esta parte del camino de Jehová se cumplió con José. ¿Se da cuenta? Y lo menos que se imaginaba José era lo que iba a suceder. Porque uno nunca se imagina, y como el camino humano es un camino diferente al de Dios. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que deja la iglesia, se vuelve al mundo, se vuelve al pecado, porque ellos planificaron un camino personal y ahora el Señor está trabajando con ellos y los está sacando del camino de ellos y poniéndolos en el camino de Él. Y ese es un proceso de tristeza y de dolor. Y es ahí donde nosotros no entendemos por qué. Ese es el tema del libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Job es otra persona, mire esto, que Dios lo puso a sufrir con aquella enfermedad terrible que se pudrió. Dice la palabra que había gusanos en su carne, sus dientes se le cayeron, su piel se puso negra. Todas esas cosas le pasaron a Job.
pero era un varón próspero y bendecido antes, y fue más bendecido aún después que Jehová terminó el camino con Job. Ahora, esas son las cosas que nos confunden a nosotros. Por eso es que hay muchos cristianos que, como no están tan sólidos en el Señor, fracasan en todo. En estas cosas hay que dejar que Jehová siga su rumbo. Y déjeme decir una cosa de la segunda parte de José. ¿Por qué él fue tan triunfador? Pero seguimos. Dice, afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se le cumplió su palabra. Llegó el momento que, esta es la primera etapa de José. Llegó el momento, ha estado aquí preso, ha sufrido, ha sido castigado, mutilado, y es ahora que él comienza a entender algo, de que había un propósito con él que le fue revelado más tarde. La Biblia dice, mire esto, verso 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Mire, para Dios saber, y aunque Él es omnisciente y sabe las cosas, pero Él quiere que tu parte humana también lo entienda. Te prueba. Abraham fue probado 10 veces. Y fueron 10 pruebas tremendas, horribles. Uno es probado. Para saber si el metal es el correcto para herramientas, tiene que ser probada. Entonces tenemos que separar. Le aconsejo que haga esto, separe su camino, el que usted ha creado, el que usted planificó, lo que usted va a hacer, sepárelo del camino de Jehová. El camino de Jehová es diferente. Entonces cuando yo mezclo esto y creo que este es el camino de Jehová y empiezo a sufrir, dejo la iglesia, dejo todo, porque me confundí. Es que Dios nunca te llamó a ti a hacer tu propio camino. Eso lo hiciste tú. Dios tiene su propio camino. Y el camino de Jehová es el que lleva a la bendición de Dios y a los planes de Dios. Es interesante notar este principio porque aquí está el fracaso de muchos pastores y de mucha gente que le sirve al Señor. El no saber discernir los dos caminos. Ahora, cuando uno sigue el camino de uno, se molesta, se enoja con el Señor, se frustra. Pero una vez que tú sigues el camino de Jehová, como dije, Moisés se mantuvo mirando al invisible como si le viera. Y lo que noto de estos individuos es algo raro. Moisés siempre tenía el nombre de Hashem en los labios. El nombre de Hashem es el nombre en plural, amén, del Señor. Y mientras se mantuvo todo el tiempo hablando de Hashem, de Hashem, de Hashem, todo caminaba perfecto. Lo que me enseña que uno tiene que tener siempre en sus labios las cosas del Señor. Eso lo aprendió José, pero en la segunda parte. Ahora, la primera parte terminó. Ahora, mire bien. Llegó a la cárcel, estuvo 10 años, y como Jehová es así, ¿qué hacen? El faraón había metido preso al copero y al panadero. Esto es una historia sencilla. Él tenía que evolucionar algo. Y ahí, Jehová viene y usa a José. Porque los sueños que Dios le dio a esta gente, solamente el Espíritu Santo de Dios podía interpretarlo. Y es ahí donde comienza la fusión de Jehová sacar a José de la parte A
del camino de José y a mostrarle los planes de él. Ahora miren bien la palabra, versículo número 20. Envió al rey en el tiempo perfecto de Dios, o sea, el faraón. Envió al rey y le soltó. Era el momento de sacar en libertad a José. ¿Se da cuenta, hermano? Hay caminos largos y caminos cortos dentro del camino de Jehová. Todo depende de dos cosas. Uno, del volumen de tiempo que Dios te va a dar desde que naciste hasta que mueras para cumplir el propósito de Él. Es una cosa que debemos entender. Y lo segundo que tenemos que entender es que todo se tiene que cumplir en el calendario de Jehová. Entonces, cuando uno lee estos textos y uno comienza a entenderlo, se da cuenta que yo no tengo que estar preocupado por las cosas que van a pasar negativas en el camino que Dios me puso a mí, sino que es una cosa normal, pero con tristeza, con dolor, para Jehová alcanzar los planes de Él. No se olvide, hermanos, que somos, como la palabra nos enseña, somos vasos de barro y que la gloria y el poder está dentro. Ahora, mire bien la palabra. Lo soltó. Versículo número 20. Y envió al rey y lo soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Jehová puso la orden. Ya es tiempo de la parte A de la prueba de José. Va para afuera. Ahora yo voy a comenzar los planes míos que no entiende todavía, pero que va a entender eventualmente como los entendió antes de morir. Y es ahí donde la confusión, el diablo la mete en la confusión. Yo he visto grandes hombres de Dios que han abandonado las iglesias, se han ido, porque no pueden soportar la opresión y el ataque supuestamente de ellos del diablo. Pero no, es que Dios está rompiendo el camino de ellos. Y aun cuando ellos mismos se ponen en los altares, Jehová no los puso porque entraron por la puerta errónea. Entonces, cuando Jehová los pone en el camino de Él, los pone en situaciones adversas por el camino de Jehová, ellos no soportan, no entienden, se vuelven locos. Dicen, ¿pero qué es esto? Y dejan los ministerios. Ahora, miren bien la palabra del Señor. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Este milagro ocurre, todo Egipto se queda sorprendido, lo que va a hacer Jehová con José. No se olvide que José es hebreo. Hablaba hebreo en un pueblo donde se hablaba el egipcio, otra cultura, muchos dioses, pero José no perdió su identidad con Dios. Fíjense, es por eso fue la razón que Dios siguió trabajando con José, porque aunque José estaba preso y allá adoraban cuantos dioses habían y dioses paganos, José se mantuvo en la presencia de Dios. La Biblia dice que Jehová estaba con José. En Génesis 39. Que Jehová estaba con José. Entonces, ¿cómo este muchacho se mantuvo que Jehová esté con José? Cuando está caminando por el camino de Jehová ahora, de dolor y tristeza y amargura. Porque él supo conocerlo. Él supo conocer exactamente lo que Dios quería hacer con su persona. Ahora, mire bien la palabra del Señor, versículo número 21. Lo puso por Señor de su casa. Ahí comienza Jehová a romper puertas. Lo puso por Señor de su casa. El faraón, ahí controlando todo. Ahora, tiene un esclavo que es hebreo, un japiru, de Señor en su casa. Los que están allí son egipcios. Eran idólatras.
Ellos no tenían la menor idea quién era Jehová. Pero José sí. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, y por gobernador de todas sus posesiones. Ahora, José era el que mandaba. Jehová comenzó a llevar este asunto a lo que él quería hacer. Y es triste, hermano, que usted entienda de que estas confusiones son las que causan tantos estragos en personas que hasta llevan muchos años de convertidas, pero están confundiendo el camino de Dios con el camino de ellos. Y cuando las cosas no salen conforme al camino de ellos, le echan la culpa a Satanás y vuelvo y repito por tercera vez y abandonan los ministerios. Déjame decirte, si tú eres una sierva de Dios o un siervo verdadero de Dios, no dejes que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la confusión te confunda. Haz lo que hizo Moisés. Sigue mirando a Dios como si le viera. No permita que las cosas que tú ves, que son posiblemente las cosas que tú mismo creaste para tu bienestar, te confundan a ti y te saquen del camino de Dios. Porque Dios no es un Dios de mezclas. Lo de Él es de Él, lo humano es humano. Ahora, dice la palabra del Señor, mire esto, para que reprimiera a sus grandes como Él quisiera. Ahora José era el que mandaba. ¿Qué cambio? Eso sucede cuando el camino de Dios se va llevando a cabo y se está llevando ya casi a la culminación. José sufrió muchísimo, alabanza el nombre del Señor, pero se mantuvo fijo. ¿Cómo lo sabemos que se mantuvo fijo? Vaya conmigo a Génesis 39. Génesis 39, mire la palabra del Señor. Quiero que entienda bien eso ahí. Génesis 39 dice, verso 2, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. ¿Y qué sucede? Y fue varón próspero. Esta prosperidad no es esta prosperidad que usted ve en los altares pidiendo dinero y esas cosas. Esta prosperidad era que la presencia de Jehová estaba sobre José. Y cuando José caminaba, usted se acuerda del tabernáculo, ¿verdad? Que cuando el tabernáculo se detenía, la Shequina, la nube se detenía. Y cuando Jehová decidía que el tabernáculo continuara caminando y empezaba a caminar el tabernáculo, la nube caminando. Eso pasa en lo humano. Eso pasa en lo humano. El hombre de Dios que sigue las instrucciones de Jehová y anda por el camino de Jehová, no el de él, el Espíritu Santo le sigue, lo cubre. Mire, cuando se le perdieron las asnas a Saúl y su padre mandó a Saúl con un criado a buscar al profeta Samuel y llegaron al lugar, Dios trajo unas jóvenes, unas muchachas que venían descendiendo y le preguntaron dónde vive el profeta Samuel. Ellas le dijeron, allí está, en ese lugar. ¿Qué vieron las jóvenes? Las jóvenes vieron esta nube sobre la casa donde vivía el profeta Samuel. Dios le abrió los ojos para que vieran la nube que cubría
casa del profeta Samuel. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y él miró las montañas, Jehová le mostró el monte que era en el monte Moriah, que vio Abraham. Cuando Abraham miró, vio la nube sobre la montaña que Dios escogió en el monte Moriah para sacrificar a Isaac. ¿Por qué le digo esto? Porque así pasa con el hombre de Dios. El hombre de Dios camina por las calles y la unción le está cubriendo. Los que están allí no saben nada ni ven nada. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de Dios de que te está cubriendo a ti. El hombre de Dios no puede morir antes de tiempo. Por eso es que los libra hasta, por ejemplo, de accidentes automovilísticos, de asaltos, de crímenes. Porque cuando él camina, ¿qué pasaba con José? Jehová caminaba con José. Eso es cuando yo no me salgo del camino que Dios estableció para mí, que tal vez lleva, le acabo de explicar, sufrimiento y dolor y angustia, pero yo no miro ese camino. Yo dejo que Jehová tome su rumbo. Yo no voy a cambiar por el camino humano. Como me salgan las cosas fácil. Pero es que usted a veces no se da cuenta. Hay muchos pastores que dicen, usan hasta el nombre del Señor. El Señor me llamó para que vaya a tal país. Ellos dicen, Dios me llamó. Y se van. Y allá los asesinan. Los matan. ¿Qué pasó? Ese hombre creó un camino propio y se fue, pero la nube no iba con él. Y luego dice, no, fue que el diablo lo atacó. Ya no lo atacó. El diablo te puede venir contra ti, pero como dice el Espíritu Santo, levantarán banderas, pero nada podrá penetrar. Quiero que me entiendas bien este mensaje. ¿Por qué camino yo voy? Por el que a mí me gusta en el ministerio, las cosas son fáciles, puedo ir donde yo quiera. Ese es el camino tuyo. Pero el camino de Jehová tiene restricciones. ¿Ok? Y es el camino que yo tengo que seguir. No es fácil. El camino de Jehová no es fácil. El camino de Jehová es difícil. Seguimos. Estamos en Génesis ahora 39, verso número 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él como un hombre que es idólatra, como el egipcio, mundano, puede ver que Jehová está con José. Se manifestaba el Señor, todo crecía, todo prosperaba, todo era una bendición, porque esos son los frutos del que camina rectamente con Dios. ¿Ok? Ahora, nótese que la Biblia sigue diciendo, mire esto, y vio su amo, estamos en el verso 3, que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía él, Jehová lo prosperaba en su mano. O sea que Jehová cogió las manos de José, las ungió. Y si José sembraba cualquier planta, florecía. Si José tenía, todas estas cosas eran del faraón, por supuesto. Como las manos de José estaban ungidas, todo lo que él tocaba florecía. Entonces, otro se beneficiaba. ¿Quién se beneficiaba? El faraón. Y los hijos del faraón. Entonces, él dice, este muchacho tiene algo divino. Este muchacho
Dios está con él, aunque no sabía que Dios era todavía. Ahora mira, la palabra sigue diciendo, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Dios pone gracia, hermano. Dios pone gracia con la gente, te da gracia. Puertas que Dios quiere abrirte, te las abre. ¿Ok? Pero no te olvides que Dios abre puertas y cierra puertas. Y que también una puerta cerrada es una bendición de Dios. No se te olvide eso tampoco. Ahora mira, la palabra sigue diciendo, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Porque cuando llega la presencia, cuando un hombre llega bajo la unción de Dios, cuando un hombre llega bajo el camino correcto del Espíritu Santo, Dios tiene que manifestarse, porque si Dios está contigo, todo lo que tú haces tiene que ser bendecido. No ves que la bendición está contigo porque Dios está contigo. La bendición de Jehová está contigo. La razón por qué hay tanta necesidad, miseria, en muchos ministerios grandes, te das cuenta que hay muchos ministerios que se están yendo al fracaso, se están yendo en bancarrota, porque ellos dependen no de la presencia de Jehová, ellos dependen de la fuerza humana. Se inventan muchos programas para sacar dinero y tantas cosas, porque dependen de la carne, no dependen del espíritu. Pero cuando miramos, por ejemplo, la vida de Abraham fue una vida de bendición porque Dios estaba con él. La vida de Jacob fue una vida bendecida porque Dios estaba con él. Le cambiaba el color de los animales. Alabanza el nombre del Señor. Cuando miramos la vida de Salomón, fue una vida bendecida porque Dios estaba con él. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, hoy día, los ministerios que están sucediendo, tienen que estar haciendo programas de hombres, cosas de hombres, para tratar de buscar dinero, para tratar de soportar su ministerio, porque ya no tienen las finanzas, amén, porque el diablo ha tomado control de las finanzas hoy día. ¿Y qué sucede? Entonces están cayendo, muchas iglesias grandes cayéndose, yéndose al piso, o sea, la gente se va, todo sucede así, porque cuando Jehová no camina contigo, eso es lo que sucede. Si Jehová camina contigo en tu casa, toda enfermedad que esté en tu casa se va a tener que ir, porque la presencia de Jehová está ahí, pero tú tienes que buscarlo. Pero si tú andas en la iglesia, estás metido en la iglesia todo el tiempo, con las manos levantadas, pero por tu propio camino, no el camino de Jehová, no te va a funcionar nada. Y es eso lo que quiero que tú entiendas claramente. Ahora, mira bien la palabra, voy a continuar con un verso más en el versículo número 5, segunda parte. La casa del egipcio, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Se da cuenta? Cuando un hombre de Dios llega a un trabajo, por ejemplo, a trabajar, ese trabajo tiene que ser bendecido. Y los que están allí trabajando, que son impíos, posiblemente van a recibir bendición de la sombrilla del hombre de Dios. El trabajo que Dios le ha dado a un hombre de Dios, nadie se lo quita. No importa quién sea, no importa cómo llame, lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. Pero si tú estás pensando, porque tú estás caminando en el camino humano, tú vas a decir, ay, me van a quitar el trabajo, ahí va a pasar esto, ahí va a pasar eso. Esa es una señal para decirte a ti, deja de pensar así, porque lo que Dios da, nadie te lo arrebata ni te lo quita. Sigue pensando, Dios me dio este trabajo, Él me llamó a mí este trabajo, ¿quién te lo puede quitar? Nadie te lo puede quitar. Eso es lo que te quiero explicar. ¿Me entiendes? Ahora, cuando miramos bien la vida de José, que es una vida, bueno, que simboliza muchas cosas del Señor. Ahí es que está la victoria. Déjame decirte algo, quizás te pueda ayudar. En mi vida personal, yo antes, una vez, orando al Señor, de eso hace muchos años, le dije, Señor, guarda mi ministerio. Yo dije eso, guarda mi ministerio. Y no tardó mucho en el Señor hablarme y decirme algo que me dejó pasmado. Me dijo, ¿qué ministerio? Tú no tienes ningún ministerio.
lo que tú tienes es mío. Y tú vas a administrar mis cosas, no las tuyas. Eso me abrió los ojos. Ahí yo me di cuenta de esto. Que uno tiene que estar siempre en sus labios alabando al Señor, que Él te oye todo el tiempo. No es que estés con una pandereta, no es eso, sino tus labios. Ana movía sus labios porque tenía una petición, pero Ana estaba caminando en el camino de Jehová. Ni el mismo esposo sabía. Y cuando estaba caminando en el camino de Jehová, aquel varón decía que veía los labios de Ana moverse. Bueno, él estaba tan turbado que hasta dijo, termina de tomar tu vino. Él pensó que ya estaba borracha. Mire cómo estaba aquel hombre. Pensaba que estaba borracha. Ella le dijo, no, Señor mío, yo no estoy borracha. Yo soy una persona que tiene el alma afligida. Y estoy aquí en la presencia de Jehová. Entonces se dio cuenta y dijo, que Jehová te conceda la petición. Y ahí nació el famoso profeta Samuel. ¿Se da cuenta que es tener en sus labios siempre la adoración a Jehová? Abraham lo hacía, los profetas lo hacían, y ese secreto está bien claro en la Escritura, ¿ok? Y por eso es que muchas veces usted dice, oh, solamente movía los labios, porque era la forma de hacerlo. Entonces usted debe tener siempre en los labios alabando el nombre del Señor, el nombre del Señor, el nombre del Señor. Cuando tu espíritu viene, solo usted atacarlo, se va, lo deja. Ahora, es importante que usted defina lo que le acabo de explicar en este mensaje. ¿Usted quiere ser bendecido? Pues las cosas que Dios le permita a usted pasar, páselas con gozo. ¿Estás enferma? No critiques más. Deja de criticar ya. Y alaba el nombre del Señor. Es duro, es difícil, pero se puede. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Quiere que nosotros crezcamos en su presencia. Y la carne no quiere que usted logre eso. Alabanza el nombre del Señor. Déjame decirte que Dios te ama. Quiere hacer grandes cosas contigo. Dobla rodillas donde quiera que tú estés. Dobla rodillas. Dile gracias, Señor, por enseñarme la diferencia entre caminar por mi propio camino, mis propios propósitos, mis propios planes. Y enséñame a caminar en los planes tuyos. Enséñame a conocerte, como hiciste con José, para que tu nombre sea glorificado. En este momento yo quiero orar por algunas personas. Yo siento orar por algunas personas. Donde quiera que tú te encuentres, cierra tus ojos y voy a orar por ti. Padre amado, te doy la gloria y la honra por tu palabra santa y divina y pura. Mira a cada persona que en este día tú le permitiste escuchar y ver este mensaje. Te pido, Dios mío, que cada enfermo que se encuentra, tú pongas la mano sobre ellos. Glorifícate, Señor. Aquí hay una joven que perdió un niño. Esta joven dio a luz un niño y el niño se murió.
de un par de días después de haber nacido. Y esa joven está muy triste, sufrida, y más aún, yo creo que este mensaje era quizás sea para ella, porque lleva varios días culpando a Jehová por la muerte de ese niño. Déjame decirte que las cosas que Dios permite son santas. Tendría una razón Jehová para permitir la muerte de este niño. Glorifica al Señor. Escríbenos. Alabanza en nombre del Señor. Para que tú entiendas cómo Dios opera en nuestra vida. Gracias, Señor. Te doy la gloria a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La paz de Dios contigo y la bendición de Jehová esté contigo. Amén. Gloria a Dios.